Buen día, te saluda Telemaco Talavera. Hoy vamos a hablar algo muy importante para todo ser humano y para todo cuerpo. Es la sangre. El color rojo de la sangre simboliza amor, pasión, energía, pero también puede simbolizar muerte, sufrimiento o peligro. Pero antes de continuar, yo quiero mencionarles que ustedes ven en el fondo a dos personas ahí. Ese es mi padre y mi madre. Y como vamos a hablar de la sangre, a nuestro padre y a nuestra madre, que en paz descansen. Lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente también, pero también en nuestro cuerpo y en nuestra sangre. En este sentido, vamos a mencionar varios aspectos para relacionarlo luego con algunas de las enfermedades que tienen que ver con lo que hemos hablado en otros programas, que es el cáncer, pero en este caso el cáncer de la sangre. Entonces, primero, la pregunta es que si te han diagnosticado leucemia, qué tipo de leucemia, si conoce a alguien que le han diagnosticado leucemia, o podría suceder, esperemos que no, en el futuro. Es importante que la sangre es bombeada por nuestro corazón. Y mientras nuestro corazón siga latiendo, hay esperanza. Cada latido de nuestro corazón es una esperanza para seguir luchando, para seguir viviendo. Y a partir de eso, nosotros podemos ver que efectivamente la sangre es un líquido vital que recorre todo nuestro cuerpo, por las arterias del corazón hacia todo el cuerpo, que normalmente van más profundas y llevan oxígeno, y del cuerpo hacia los pulmones y hacia el corazón por las venas, que son más superficiales. Por eso nosotros sabemos que las inyecciones muchas veces se ponen intravenosas. Nunca hemos escuchado una operación, perdón, una inyección intraarteriosa, aunque hay ciertos tipos de tratamientos que pueden aplicarse en las arterias, pero no me refiero a las comunes. Entonces, las arterias y las venas son como autopistas por donde circula la sangre por todo nuestro cuerpo. Y la sangre está compuesta, bueno, hay análisis de sangre muy detallados, pero aquí vamos a referirnos a los aspectos más generales porque como lo hemos indicado, este programa y este canal no está hecho para especialistas porque los especialistas saben mucho y saben más que yo, sino para ciudadanos, personas comunes y corrientes de todo el mundo que necesitan tener los conocimientos básicos porque luego para eso están los especialistas. La sangre tiene los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo cuando respiramos. Y luego recogen el dióxido de carbono para su eliminación. Entonces decíamos, normalmente va por las arterias con el oxígeno y por las venas con el dióxido de carbono para los pulmones, recoge el oxígeno por los pulmones y por los pulmones elimina el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, que son los defensores, son las murallas que combaten virus, bacterias y cualquier amenaza. Entonces nosotros muchas veces sentimos un malestar y es que nuestros glóbulos blancos están reaccionando, están defendiendo a nuestros cuerpos. Y las plaquetas son las que ayudan a detener el sangrado, actúan como parches cuando nos cortamos, ayudan a coagular la sangre y a que no tengamos un sangrado permanente, sino que el mismo se detenga. Eso es importante. Y como digo, hay análisis muy detallados según lo que médicos quieran saber y según los malestares que tengamos. Pero aquí voy a nomás mencionar algunos parámetros muy generales para que nosotros al ver un análisis de sangre podamos tener una idea de cómo está nuestra sangre. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, pues en hombres los valores van de 4,7 a 6,1, los valores normales. Y en las mujeres de 4,2 a 5,4. Claro que eso puede variar. La hemoglobina en hombres de 13,8 a 17,2 y en las mujeres de 12,1 a 15,1. Entonces, nosotros podemos ver que si está normalmente la hemoglobina muy baja, entonces podemos tener problemas de anemia, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar a esos detalles. El hematocrito, que en hombres normal entre 40,7 y 50,3, en la mujer entre 36,1 y 44,3. Como ustedes pueden ver, un poco más bajo que los hombres. Los glóbulos blancos, los protectores, la defensa, los leucocitos,
Si están dentro de un rango de 4.500 a 11.000, normalmente se pueden considerar normales. Me refiero a la cantidad. Y las plaquetas, que son las que llevan a la coagulación de la sangre, o llamados como trombocitos, si están dentro de 150.000 a 450.000, entonces es un rango normal. Importante conocer estos valores normales, porque nosotros podemos estar monitoreando al menos los aspectos más generales, como digo, luego hay análisis detallados para conocer la próstata, los riñones, etcétera, etcétera. Pero me refiero a los valores normales. Pero también hay otro componente de la sangre que es muy común, que nos preocupa mucho, es el colesterol. El colesterol total, que normalmente si tiene menos de 200 miligramos, pues está considerado normal, pero el colesterol hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Por tanto, el colesterol malo debemos tenerlo bajo, menos de 100. Y hay una serie de rangos. Si sube de 190, pues ya es muy alto, pero hay unos rangos. Y el colesterol bueno tenemos que tenerlo alto. En el caso de los hombres, arriba de 40, y en el caso de las mujeres, arriba de 50. Pero otro componente que también con frecuencia nos preocupa es cómo están los triglicéridos. Si nosotros vemos el análisis de sangre y está arriba de 150, pues debe generar una alerta, porque normalmente deben de estar por debajo de 150. ¿Qué es? No. Entonces hablamos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma, las plaquetas y el plasma. El plasma es como el río de la sangre. Es el medio de transporte donde van los nutrientes, las hormonas y la defensa para mantenernos vivos. Es el medio de movilización, de transporte donde va todos esos componentes que hemos mencionado, en las venas y en las arterias. Hay también diferentes tipos de sangre. Pero digamos, los generales, tipo A, el tipo B, el tipo AB y el tipo O. El tipo AB es considerado el receptor universal, o sea, cualquiera, si necesita sangre, le puede donar. Y el tipo O, que es O negativa, es considerado el donante universal, puede donarle sangre a cualquiera. Los otros son específicos. Y está, bueno, eso está vinculado que sea un RH positivo, un RH negativo. Importantísimo conocer el tipo de sangre y que lo andemos normalmente con nosotros porque esperamos nunca tener una emergencia, pero podemos llegar a tener. Saber el tipo de sangre y que sepa el tipo de sangre quien nos va a atender en un momento de una emergencia que esperamos nunca tener, pero nadie está exento de ella, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ayudar a salvar la vida nuestra o la salud y a buscar la sangre apropiada. Indudablemente que ahora incluso el análisis del ADN permite determinar la, el parentesco. Y ustedes ven, por ejemplo, si alguien quiere tener certeza, si el padre o la madre o ambos, entonces es un estudio de ADN, pero esos son estudios más detallados que antes eran muy costosos ahora y muy tardados, ahora son relativamente baratos y en tiempo corto, pero no vamos a referirnos a eso. Es importante también mencionar que el cáncer no siempre da señales de alerta. A veces son señales silenciosas que el cuerpo encuentra. Detectarlo a tiempo puede salvar vidas. Muchas personas se detectan el cáncer en un nivel avanzado, cuando ya es muy poco lo que hay que hacer o los tratamientos tienen que ser demasiado intensos. En el caso de la leucemia, es un tipo de cáncer que ocurre cuando los glóbulos blancos se vuelven anormales y empiezan a multiplicarse sin control. O sea, la leucemia es un cáncer en la sangre que, que hace anormales los glóbulos blancos y se multiplica. Y lógicamente aquí tenemos varias, no todas las leucemias son iguales, según el tipo de célula que afecta a la sangre. Está, por ejemplo, la leucemia mielógena, que puede ser aguda o crónica. La más complicada es la aguda. Y está la leucemia linfoide, que puede ser también crónica y aguda. La crítica es la aguda. Hay toda una explicación, pero no vamos a entrar en lo importante que saber, y lógicamente hay una serie de tratamientos para ellas. Importante que
poder detectar algunos síntomas que no siempre aparecen en los primeros exámenes. Una voz del médico le puede decir que es una gripe, le puede decir que es una cosa y tal vez hay un problema oculto. Entonces es importante poder determinar algunos síntomas que nos pueden dar alerta. No necesariamente implica que tengamos una leucemia, pero que debe alertarnos para hacernos exámenes, incluso decirle a los médicos, necesitamos que, que haga un examen exhaustivo y no ocultarle a los médicos ninguno de los síntomas que podamos tener. Por ejemplo, si tenemos fatiga permanente, si tenemos moretones o sangrados, si tenemos una pérdida de peso sin explicación, si tenemos fiebre o sudores nocturnos, si nos duelen el hueso o articulaciones, si tenemos infecciones frecuentes, si nos aparecen inflamaciones o agrandamientos de los ganglios linfáticos, si tenemos una hinchazón del abdomen, si tenemos una piel pálida o amarillenta, todos esos son síntomas que nos podrían indicar, nos pueden dar una alerta que podría ser una leucemia. Como digo, no necesariamente, pero eh, es una alerta. Hay unos aspectos vitales que todo el mundo puede hacer para prevenir, y si lo tiene con mayor razón. Por ejemplo, la- la- los alimentos chatarra, que tienen muchas grasas trans. Lógicamente que hay que cuidar sobre todo a los niños, a todos, pues incluso incluyendo a los adultos, pero sobre todo a los niños, que una satisfacción momentánea no vaya a sacrificar el resto de su vida, porque muchos padres y madres, por lo más fácil, le dan con mucha frecuencia alimentos chatarras o dulces que le gustan mucho a los niños. Y eso es muy peligroso porque tiene las grasas. El cuerpo necesita grasa, pero en cantidades no muy altas y además dependiendo del tipo de grasa. Si la grasa trans o saturada y la grasa insaturada. El volumen y el tipo de grasa es importante. Insisto, cuidemos sobre todo a nuestros niños y niñas que por verles la cara alegre de un momento, no vayamos a estarles comprometiendo el bienestar y la salud de por vida, porque hay cosas que luego quedan de por vida. Por ejemplo, las carnes rojas y embutidas. Hay que limitar el consumo de las carnes rojas y embutidas. No es que no hay que consumir las carnes rojas, pero menos y sobre todo los embutidos, porque tienen grasa saturada. Los azúcares o bebidas azucaradas. Hay que reducir al máximo. Bueno, azúcar, la sal también, porque la sal, sobre todo en exceso, puede afectar los riñones, las harinas. Pero aquí vamos a referirnos, por ejemplo, a algo que le gusta mucho a los niños y a las niñas, pero en general a todos, pues digamos, las azúcares o las bebidas. Como no voy a mencionar nombres para no hacer esto en una dirección incorrecta, pero las bebidas azucaradas y los azúcares de exceso son normalmente peligrosos para la salud. Podemos estar intoxicando, podemos estar dañando nuestra sangre y por tanto dañando nuestra vida, comprometiendo nuestra vida. Lógicamente que contrario a ello hay que promover el consumo de frutas, vegetales, carnes blancas y que contienen las llamadas grasas insaturadas, granos, fibras. Y aquí pongo, por ejemplo, una serie de leguminosas, porque hay países como el país del cual yo soy originario, como Nicaragua, donde en el campo, sobre todo, la principal fuente de proteína no es la carne, porque se consume carne no tan frecuentemente, pero sí son los frijoles. Claro, varía. Por ejemplo, en Nicaragua consumimos más frijol rojo, en Costa Rica consumen más frijol negro, etcétera, etcétera. Pero al final también hay una serie de leguminosas que tienen altos contenidos de proteína y que realmente pueden ser saludables, pues digamos así, si se consumen con frecuencia por el tipo de proteína y por el tipo de componentes que tienen también minerales que son muy buenos para el cuerpo. Es importante también en este sentido que si tú estás en la edad y tienes la salud, puedas donar sangre. ¿Por qué? Porque con donar sangre no vas a sacrificar tu salud, pero puedes salvar la vida de otras personas, que puede ser un desconocido, puede ser un familiar o puede ser tu propia vida que vas a salvar donando sangre. Y por supuesto, si tienes la edad y tienes la salud para hacerlo, como te digo, donar sangre es salvar vidas. Y si tienes ya un problema de cáncer en la sangre o tienes leucemia, del tipo que sea, hay diferentes tratamientos y cada uno de estos tiene
sus propias especificaciones. No vamos a entrar aquí, solo lo voy a mencionar de manera general, como la quimioterapia, que varía el tipo de tratamiento, la frecuencia y también los efectos secundarios. Terapia dirigida, terapia biológica o inmunoterapia, la radioterapia, y cuando ya son casos muy críticos, es trasplante de médula o células madre, que puede ser de células madre de la propia persona o de otra persona. Nada más que en muchos países estos procedimientos son altamente costosos, pero son nuevamente eh, necesarios para poder salvar la vida o prolongar la vida de algunas personas. Y los cuidados de apoyo que tienen que ver sobre todo pues, con la alimentación y una serie de aspectos vinculados pues, al ambiente en que se desarrolla, incluyendo los aspectos afectivos, por supuesto. Entonces, la leucemia no, no define la historia. Cada problema es una nueva oportunidad para luchar, para sanar y para seguir adelante. Por eso es que esta enfermedad, como digo, vamos a conocer, hemos conocido algunos testimonios, vamos a conocer testimonios de, de personas que han tenido o tienen diferentes tipos de leucemia en etapas diferentes y cómo han logrado salir adelante, pero también diferentes tipos de cáncer o diferentes tipos de problemas, no solamente cáncer, pero que al final no se rinden, van adelante. Eso es sumamente importante. Y de esto se trata, pues, porque por muy fuertes que sean los problemas, o entre más fuertes sean los problemas, mayor tiene que ser nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra firmeza, aunque eso siempre es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, porque normalmente cuando tenemos un problema y peor un diagnóstico crítico, pues tendemos a agobiarnos y entonces cuando nos agobiamos, nos deprimimos, nos afectamos emocionalmente, también el efecto de los tratamientos químicos, físicos, biológicos que se nos apliquen van a tener un menor efecto positivo y podemos incluso llegar a tener peores efectos de la depresión que los efectos de la enfermedad y de los tratamientos que también tienen efectos secundarios, muchas veces muy severos. Entonces, aquí lo importante es, si te diagnostican un problema crítico, se retoma tu fortaleza mientras el corazón tenga un latido, mientras pueda respirar, no voy a rendirme, voy a seguir adelante y voy a vencer. Eso es sumamente importante y aunque puede haber un porcentaje alto de personas que tienen comprometida su vida o la calidad de vida, hay otro porcentaje que también sobrevive o tiene una etapa de vida mucho más larga que la que inicialmente se puede prever. Así es de que, una vez más, no estás solo, no estamos solos, queremos acompañarte, queremos compartir. Si tienes dudas, envíala, comentarios, y vamos a ir compartiendo una serie de testimonios en este canal. Así que si te interesa este enfoque, como te digo que no es un enfoque para especialistas, sino para personas comunes y corrientes como yo, pues comparte este canal, suscríbete, dale un like, activa la campanita para que esté atento a los programas que vamos presentando y plantea tus inquietudes. Así que un abrazo y siempre adelante.